Bienvenidos al programa semanal de Etios Analiza. Hoy me acompaña Daniel Castillo, es miembro de una radio comunitaria. Yo soy Luis Cepeda. Y pues platícanos, Daniel, ¿qué es lo que hacen en la radio comunitaria en la que tú perteneces? Bueno, yo estuve un año trabajando en Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, que es una radio que inició en 1965 como, como escuela radiofónica. Después pasa a ser una radio, digamos, social, popular, cuando entra Fomento Cultural y Educativo AC, alrededor de 1974. Y bueno, la radio comunitaria, Radio Guayacocotla, tiene la particularidad, a diferencia de las radios comerciales, de que su principal objetivo no es vender y generar contenido entretenido, el que más venda, sino es una radio desde la comunidad y para la comunidad. Es una radio que sale de las cuatro paredes de la cabina, es una radio que se involucra con la comunidad y que habla, pero que también escucha y que enseña y que más que un actor dentro de la comunidad se vuelve un espacio común, un vínculo para al servicio de las necesidades e intereses que tengan las comunidades que son como su auditorio. Ok. Digamos, dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entraría como una concesionaria de uso social. Ese sería Ujú. como el cajón donde la podemos meter. En 2014, que se reforma esta ley, hay algunas radiodifusoras, me parece que en su caso no fue así, Ujú. que piden amparo porque no les parecía justo o porque cambiaba ciertas lógicas como ellos venían trabajando. Casos de financiamiento, por ejemplo. Ahí en Guayacocotla, ¿cómo es su financiamiento? ¿De dónde obtienen como el Ah, ingreso? Como pertenece a, digamos que es un proyecto inscrito a la ACE Fomento Cultural y Educativo, es una ACE que puede recibir donativos y es Ok. una ACE que recibe donativos de muchas instituciones, de muchas empresas, incluso a nivel mundial. Entonces es así como se financia el proyecto en particular de Radio Guayacocotla. Sin embargo, es a lo largo de su larga historia, Ujú. pues ha tenido bastantes dificultades justamente en temas técnicos, pero también en temas legales, justamente porque las regulaciones piden un sinfín de medidas técnicas que son muy costosas y que hacen que no cualquiera pueda tener una radio y tener un proyecto de estos. Sí, por decir. También estaba este dato que arrojaba un estudio de esta ley que sugería que solo se resguardaba el 10% de todo el espectro para Ujú. este tipo de radios. Y pues de repente uno lo ve como, ah, bueno, está bien, pero parece que es poco, ¿no? Cuando consideramos que es como aproximadamente el 9% de la población es indígena y el 22% es rural. Y estas radios principalmente están en estos sectores, entonces parece que es poco. ¿O tú qué opinas al respecto? Sin duda alguna es poco y creo que más allá de la cantidad habría que entender las implicaciones de una radio comunitaria y tener una radio comercial. Una radio comercial a fin de cuentas se rige se vende al mejor postor. Ujú. Una radio comunitaria no, una radio comunitaria es independiente y por lo tanto puede decir muchas cosas que normalmente otras radios y otros medios de comunicación no dirían. Y esto se vuelve fundamental en el proceso de tener una radio comunitaria y de llevar un acompañamiento con las comunidades. Pero sí, ese tema que tocas de como la libertad de expresión me parece importante, porque justamente este tipo de radiodifusoras que sí tuvieron como estos problemas ante el IFT y ante el registro y todo, mencionaban el IFT en el 2017 anuncia que va a ser la primera vez que va a dar como un porcentaje de su publicidad a este tipo de radiodifusoras. Y de repente esto se interpreta como una manera de controlar los medios. En su caso sí han tenido la libertad de hablar de cualquier tema y no ha llegado otra entidad de fuera como a sugerir qué temas tocar o qué no. Bueno, particularmente en el 96, en 1996, em,
por el contexto en el que se da, bueno, voy a decir un poquito del contexto. Radio Guayacocotla en 1977 empieza a acompañar a la comunidad y se vuelve una radio que también escucha, en el que las comunidades participan y hablan su lengua. En la región había un problema principal que era el del cacicazgo. Había ciertas personas que tenían acaparado muchísima tierra y tenían en condiciones de casi esclavitud a la mayoría de los campesinos. Lo que hace la radio es simplemente decir públicamente los derechos laborales de los campesinos, particularmente en dos cuestiones, en términos de salario y en duración de jornada de trabajo. Esto hace que se haga un revuelo en las comunidades que finalmente, después de muchísima lucha, que incluso tuvo muertos, en 1994 se logra que no es inocua la fecha, se realiza un reparto agrario y en 1996 llega el ejército a la sierra y cierran la radio. Durante 3 meses estuvo cerrada la radio y fue gracias a la solidaridad y la protesta de la gente que se vuelve a abrir, pero justamente se da porque la radio comienza a decir cosas que no les convenía a muchas personas, en particular al gobierno de México, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí es como cuando hacen aparición. Pues bueno, habrá que seguir pues monitoreando la actividad de las radios comunitarias porque sin duda es algo que vale la pena. Como tú dices, es un medio de expresión, es de liberación para los pueblos que la escuchan y de la comunidad a la que pertenecen, ¿no? Entonces habrá que seguir impulsándolas y ver cómo el nuevo gobierno, sobre todo, toma este caso y qué medidas toma para seguirlos apoyando, ¿no? Pues eso ha sido todo en el programa de hoy. Los esperamos la próxima semana. Síguenos en redes sociales para más información y para estar al pendiente de los demás programas.